honor al tiempo, vamos a pasar directamente a la siguiente presentación del profesor Roberto Marconi, aquí presente. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad de los Andes, magíster y doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile y docente de Filosofía de nuestra Casa de Estudio Universidad San Sebastián en Valdivia. Él nos va a presentar la ponencia Metafísica de la Crisis. Gracias, Maite. Agradezco la invitación, agradezco la recepción aquí en Santiago. Aquí me siento en casa junto a todos ustedes. Y también encuentro que es muy bonito ver cómo a medida que avanza el Congreso van saliendo nuevos temas, van agregándose cosas y cómo yo lo que escribí, probablemente muchas de las cosas las cambiaría, omitiría cosas, agregaría otras. Entonces, tal vez quería señalar que donde termina mi exposición hacia arriba, ahí empieza la de Johnny y la de Juan Ignacio, que abordaron el tema teológico, que yo en este caso no abordaré. Leo entonces, Metafísica de la crisis. A la metafísica, en cuanto al modo más elevado de hacer filosofía, desde la perfección del ser y en cuanto al modo propio del saber del sabio, desde las causas primeras, competirá tanto el esclarecimiento de la noción de crisis como la posibilidad constitutiva del hombre como ente corporal y espiritual a la vez, y el modo de superarlas, como el iluminar las crisis concretas que se presenten en los determinados momentos históricos para lograr tal superación. Lo que intentaremos en esta exposición es algo de lo uno y de lo otro, o lo uno para lo otro. Primero, realizar un esbozo de metafísica de la crisis en universal, para luego iniciar una cierta búsqueda en la metafísica de una salida de la crisis actual. Entonces, lo primero, la expresión metafísica de la crisis puede tener diversos alcances y significados. Primero, la elaboración de una mirada metafísica sobre la crisis. Segundo, constatación de que toda crisis tiene un trasfondo metafísico. Y en tercer lugar, que la crisis nuestra se deriva en último término de haber roto con la metafísica, o quizás de persistir en una pseudo-metafísica deforme. En esta exposición se quiere abordar de modo sintético todos aquellos sentidos y se procederá en este mismo orden. Número 1, ¿qué es una crisis desde la perspectiva metafísica? ¿Qué tipos de crisis hay? Número 2, la crisis como crisis metafísica, solución metafísica de la crisis. Y número 3, la crisis actual como crisis metafísica profunda o como crisis antimetafísica. Procedamos. ¿Qué es crisis? Palabra derivada del griego krínei, que significa separar, decidir. En general parece significar el momento decisivo de corte con algo anterior para cambiar, en el cual no necesariamente se elimina aquello anterior, pero sí se lo supera de alguna manera. La crisis implica esa posibilidad de superar algo anterior, lo cual no es tan solo dejarlo atrás, sino que un cierto desarrollo, a veces recobrar algo que se había perdido. El término crisis se utiliza en sentidos muy diversos. Por ejemplo, crisis respecto de un estado crítico de una afección de salud, crisis respiratoria, crisis económica, crisis existencial, crisis de identidad, etc. Ejercer la crítica es poner intencionalmente por el intelecto algo en crisis para resolverlo. Un elemento común del uso del término parece este. Hay un momento de incertidumbre respecto a una situación que podría ser eventualmente devastadora, pero que sin embargo está en ciernes, en expectativa respecto de una posible resolución. Pero esta resolución no está asegurada y podría también no llegar. No toda crisis se supera. También es posible sucumbir en ella. Dios no tiene crisis, tampoco los animales, solo el hombre las tiene. Hace falta un ser que está en despliegue de su potencia a lo largo de una temporalidad
y a la vez una cierta apertura a una infinitud. Hace falta un grado de incertidumbre ante un fin o ante los medios apropiados para alcanzar ese fin. Hace falta el dinamismo natural del hombre también a la felicidad, sin el cual no se daría ni historia, ni progreso, ni tensión hacia una finalidad, pero que sin embargo no da certeza respecto a su consecución efectiva, ni tampoco sobre los medios apropiados para alcanzarlo. El ser humano tiene un conocimiento de sí mismo limitado. No sabe totalmente qué es, ni para qué es. Puede ocurrir que en cierto momento cuestione sus propios fines, los fines de su existencia, crisis existencial. Puede que tenga algunos fines claros, pero también dudas respecto de cuáles son los medios apropiados. ¿Qué pasa con el hombre? Agustín de Hipona, después Tomás de Aquino, distinguen un doble orden de conocimiento que el hombre tiene acerca de sí mismo. Por una parte, junto con sus actos, el hombre tiene un conocimiento inmediato, por su misma presencia ante sí mismo, de su propia existencia. Y luego, sabiendo de su propio ser, es posible que a continuación se ponga a sí mismo como tema, se tiene a sí mismo como tema. El ser humano preguntando sobre el ser de las cosas genera espontáneamente también la pregunta acerca de sí mismo. Esta es ya la pregunta por su propia esencia, dice Santo Tomás. Entre estos dos tipos de conocimiento hay una diferencia. Para tener el primero, basta la misma presencia del alma, que es principio del acto por el cual se conoce a sí misma. Por eso se dice que se conoce a sí misma por su sola presencia. En cambio, para tener el segundo tipo de conocimiento, no es suficiente su presencia, sino que se precisa una laboriosa y minuciosa investigación. Esto explica que muchos ignoren la naturaleza del alma y que también muchos se hayan engañado sobre este problema. Ahí termino la cita de Santo Tomás. Algo es cognoscible en la medida en que es uno y que es acto, pero el ser humano, por su cercanía a lo material, implica por lo mismo lo múltiple, lo potencial. Y es aquí el drama. El ser humano es el único animal que se pregunta sobre su propia esencia, pero a la vez también es el único que puede equivocarse sobre sí mismo. El ser humano puede descubrirse, pero también tener una visión errada sobre sí mismo. La laboriosa y sutil investigación que indicaba Santo Tomás, requerida para develar su propia constitución, es tan difícil para el ser humano que requiere para lograrlo un esfuerzo comunitario, transgeneracional. Y he aquí entonces la historia del pensamiento humano como un camino común de encuentro sobre sí mismo. Ahora bien, aunque la pregunta acerca de qué es el hombre sea empresa inconclusa, es siempre una visión de hombre aquello que configura todo proyecto social. El ser humano es social en gran medida por compartir una visión de vida humana y en torno a ella orientar sus esfuerzos comunes. Y esto es bien común, el horizonte de vida en común en vistas al cual se ordena una sociedad. Esta visión del hombre es ciertamente no solo sobre sí mismo, sino una visión del todo, una cosmovisión, porque el hombre no responde acerca de quién es él, sin interrogar a la vez qué son todas las demás cosas, su lugar en el cosmos. Por eso, lo que es principalmente configurador de una sociedad y una cultura es una cosmovisión que responde suficientemente a la pregunta del hombre sobre sí mismo. Una cosmovisión, en cuanto a visión de orden y de unidad de las cosas, es una cierta base metafísica fundamental implícita, sin el cual no es posible proyecto de vida. Distinguiré ahora tres tipos de crisis. Número 1, crisis de desarrollo. En el transcurso del desarrollo normal de la vida humana se cumplen ciertas etapas que requieren un acto de intelección profundo que le lleve a comprenderse de un modo más pleno. En estos momentos especiales de la vida aparece la insuficiencia de los conceptos previos
para enfrentar una situación nueva. Se resuelve no con una ruptura que elimine el pasado, sino que con una profundización de lo que siempre se fue, para con una madurez mayor ser capaz de asumir un nuevo desafío, mediante la comprensión más acabada de la propia identidad. Por ejemplo, crisis de la infancia para pasar a la adolescencia, crisis de la adolescencia para pasar a la adultez, crisis de la mediana edad, etc. Se resuelve no rompiendo con lo anterior, sino elevándolo, perfeccionándolo. El adulto así, por ejemplo, no traiciona su infancia ni su adolescencia al volverse adulto. Estas crisis son deseables e imprescindibles para el desarrollo de toda persona porque están inscritas en su mismo camino de perfección. Segundo tipo de crisis, crisis del descubrimiento radical, la he llamado. Esta crisis no es esperable para todos, a diferencia de la anterior, ni se presenta en todas las vidas humanas. Algunas veces pasa que una cierta visión de sentido adquirida por uno mismo o recibida de otros, a veces poco a poco, otras veces de modo súbito, en algún momento se descubre como un gran error y en ese momento se desestabiliza la vida. Ese momento exige un gran esfuerzo intelectual y vital para descubrir el verdadero sentido. Cuando los conceptos en los que se sustentaba la vida anterior se muestran falsos y se entra en una crisis existencial radical, se sufre en ese momento una fase de desorientación total. Pero si esta crisis tiene como respuesta el descubrimiento de la verdad, será una crisis que conducirá a una conversión, cambio en el modo de ver la vida y cambio en el modo de vivirla. Todo esto es vivido como una intensa época de cambios a nivel individual. Mucha gente ha pasado por este tipo de crisis, pero me parece que no todas las personas. Y tercer tipo de crisis, ya a nivel más comunitario, global, histórico, sería esto que he llamado crisis epocal de contradicción insalvable. Esta crisis es más difícil de enfrentar. Es una crisis comunitaria debido a una cosmovisión colapsada. Una cosmovisión, como ya dijimos, puede animar a una cultura a generar y ordenar la vida social. Esta cosmovisión, sin embargo, no es fija. Es capaz de albergar siempre nuevos elementos que la pueden nutrir internamente y complementar. Pero estos nuevos elementos, asimilados en la cultura, no siempre son realmente coherentes con la cosmovisión que la alberga. Puede ocurrir, de hecho, que una cosmovisión, pretendiendo una incorporación armónica de cosas nuevas, sin embargo, se desvíe en la contradicción. En algún momento puede llegar a ser tendencia, una concepción que, quizá de modo no percibido por muchos, niega algún elemento central de la cosmovisión que la alberga. Y en ese momento la cosmovisión comenzó su crisis. Pero si esta crisis persiste y la contradicción, en lugar de resolverse, se vuelve costumbre, se invisibiliza, y si esta contradicción, quizá por derivación, porque un pequeño error al principio al final es grande, se le comienzan a sumar una y otra más, llegará un momento en que la cosmovisión colapsa. Esta cosmovisión agujereada se hace incapaz de ser marco suficiente para la vida humana. Es ya un horizonte vital que contiene tal cantidad de contradicciones y lagunas que ya no es apta para sustentar y ordenar una vida humana. Una cosmovisión que, por razones que habría que conversar, ya está demasiado llena de falsedades respecto del ser humano. Podría pensarse que en una situación tal, el remedio sería volver unos pasos atrás para salir del laberinto, como con el hilo de Ariadna. Pero esto no es lo que suele ocurrir. Antes, la sociedad en crisis sufre esta crisis como desorientación, como naufragio. Y la respuesta no es siempre volver al puerto de origen, volver al pasado, porque esto sería como pretender borrar la crisis en lugar de resolverla.
A veces las civilizaciones decaen y desaparecen porque fueron incapaces de dar una cosmovisión regenerada y regenerante. Otras veces se descubre algo nuevo, se corrige lo que hay que corregir y se logra una cosmovisión vivificada apto para un cambio de época. Estas son las crisis epocales. En palabras de Pareyson, crisis significa disolución de una conclusión y problema de un nuevo principio. Crisis presupone, pues, una conclusión, conclusión de un mundo, de una cultura, de una civilización. Pero mientras tanto, se vive y se sobrevive en esta contradicción. En la medida que los retazos de verdad a los que se echa mano hacen aún vivible el panorama de la vida humana. Pero lo cierto es que en la contradicción se sufre y no permite vivir bien, no permite ser felices. Es similar a la situación del incontinente, que sufre constantemente contradicciones vitales. Esta situación de incoherencia es genialmente descrita por Aristóteles en la Ética Nicómaco. Los frívolos, dice Aristóteles, están en conflicto consigo mismos y apetecen unas cosas y quieren otras, como los incontinentes, que eligen cosas agradables aunque dañinas en lugar de lo que consideran bueno para ellos mismos. Otros, por cobardía e indolencia, se abstienen de hacer lo que creen mejor para ellos, y aún otros que han cometido muchas y terribles acciones y son odiados por su maldad, rehuyen vivir o se suicidan. Los malos buscan compañeros con quienes consumir los días e intentan escapar de sí mismos, porque estando solos se acuerdan de muchas cosas desagradables y esperan otras de esta suerte, pero cuando están con otros se olvidan de ellas. No teniendo nada amable, no experimentan sentimientos de amistad hacia sí mismos, y estos tales no se complacen ni se conduelen consigo mismos. Su alma, en efecto, está dividida, y una parte de ella, por su maldad, sufre si se la aparta de ciertas cosas, mientras que la otra goza, y así el alma es arrastrada de aquí para allá, como si las partes intentaran desgarrarla. Así describe Aristóteles el alma dividida. Este desgarramiento, esta división es lo que experimentan día a día las multitudes de hombres en una cultura en crisis radical. La inteligencia humana aspira a la unidad, abomina de la contradicción, pero en su esfuerzo por permanecer en ella, intentando a veces compatibilizar lo incompatible, puede ser aún más fuerte. Igual que con la incontinencia, es muy difícil que se produzca un cambio. A veces parece que el hombre se tiende trampas a sí mismo para que, en lugar de asumir y resolver las contradicciones, se introduzcan voluntaria y legítimamente aún más elementos para reafirmar el camino emprendido, pero que en realidad no tiene más destino que el derrumbe. Esta es nuestra crisis del siglo XXI. Nos encontramos con un tremendo cúmulo de ideas asumidas, pero que carecen de la unidad exigida y anhelada por la mente humana. Pero en lugar de reconocer estas contradicciones, el ser humano, con elaboradas ideologías, ha explorado la voluntad de hacerse creer que tal contradicción es vivible. Dice C.S. Lewis en Cartas del Diablo a su sobrino: tu hombre se ha acostumbrado desde que era muchacho a tener dentro de su cabeza, bailoteando juntas, una docena de filosofías incompatibles. Incluso aparece un cierto tipo de hombre capaz de, aún reconociendo la contradicción, querer convivir con ella como parte de un plan de vida que por alguna razón o sin razón se ha impuesto al modo del doble pensar orwelliano. A continuación, y ya terminando porque se me acaba el tiempo, apunto un listado que no pretende ser exhaustivo, sino que es solamente a modo de ejemplo de contradicciones de la cosmovisión imperante en nuestros tiempos. Contradicciones antropológicas. Un materialismo por una parte, pero a la vez un dualismo cartesiano. Pensar que el hombre es el alma y a la vez decir que es pura materia. Contradicción. Antropocentrismo idolátrico, a la vez que un desprecio por el ser humano, como conversábamos recién. Negación de lo espiritual, pero sí aceptación de una religiosidad vaga y caprichosa, otra contradicción. Glorificación del sexo, a la vez que una negación del sexo. Contradicciones éticas.
Se asume el relativismo moral, pero a la vez predomina un implacable juicio moralista. Se propone el individualismo y a la vez el colectivismo. Se invita tanto al hedonismo como una solidaridad altruista. Queremos el consumismo y el desecho, pero a la vez queremos la preservación de los bienes naturales. Hay contradicciones políticas. Queremos ser todos iguales, queremos ser todos distintos. Exaltación de la libertad ilimitada y un férreo control autoritario. Y finalmente, contradicciones metafísicas. Se idolatra la naturaleza, pero también se la niega y vulnera constantemente. Se valora la vida, pero se la niega mediante el mecanicismo. Se asume un relativismo del bien, la verdad y la belleza, y a la vez se impone un cierto modo un modo relativista de ver el bien, la verdad y la belleza. Se asume la existencia humana como un azar sin sentido y a la vez se le otorga una importancia absoluta a los acontecimientos de la vida. Estoy bien de tiempo, ¿verdad? Estamos justo en el tiempo, si quieres hacer un cierre. Sí, Ajá. un cierre alegre. Sí. Bueno, aquí tengo unas palabras sobre las ideologías, pero sí, finalmente, ¿cuál será el camino entonces? Durante la crisis nos toca vivir, seguir en ella e intentar vivir resolviéndola a modo personal, a modo familiar, a modo de amistad. Pero respecto a las ideas dominantes, los artilugios pseudointelectuales han calado tan hondo que se ha hecho prácticamente imposible una corrección desde dentro. Algún día debiera ocurrir que las ideologías realmente caigan en el descrédito que merecen y pierdan credibilidad. En ese momento se quedarán en silencio. Alguna vez las ideologías, en lugar de continuar discutiendo, tendrán que quedarse en ese silencio. Un silencio respetuoso a la verdad, anhelante de que alguna vez de nuevo podamos descubrir o redescubrir algo a alguien orientador. Una nota de esperanza. Salir de la crisis no es imposible, sino que, aunque dificilísimo, posible. Y he aquí el aspecto positivo de la crisis. Esta es siempre oportunidad y ocasión para que, una vez superada, quienes lo han logrado han crecido. La maduración solo llega después de haber vencido la crisis. Pues esta victoria implica haberse hecho sabio, haber arduamente distinguido entre lo esencial y lo superfluo, haber vuelto a vivir bien. Y porque la persona es libre, la historia es siempre impredecible. No es legítimo afirmar que la crisis es insuperable. La persona siempre ha sido y será fuente de lo imprevisible. Y como ella es lo perfectísimo, lo más digno, lo más noble, tiende más al bien, a la verdad y a la belleza, y por lo tanto es muy posible que la crisis se supere. Gracias. Bueno, muy cierto que después de eso, ¿no?, echar una mirada a Cristo resucitado, ¿no?, para la superación. Muchísimas gracias por la exposición, Roberto. No sé si hay algún comentario, preguntas a quienes nos acompañan virtualmente. Ahí hay una pregunta. Sí. Una vía de salida de la crisis es superar los dualismos, cuerpo y alma, etcétera, de toda la filosofía moderna, por una dualidad. El dualismo es el o cuerpo, o alma, o materia, o espíritu. Con una dualidad que es unir, priorizando lo superior sobre lo inferior. Es decir, por ejemplo, el cuerpo es para el alma y el alma es para el espíritu. Siempre lo inferior está ordenado a lo superior, es una jerarquía. Y de esa manera se va mejorando muchísimo. En el ser humano, la persona humana, es fundamental, por ejemplo, que los médicos, la función médica, superen ese reduccionismo
fisicalista, de revolucionar puramente cuerpos, ¿no? El médico no solamente tiene que suprimir el dolor, ¿sí?, sino que tiene que curar. Y curar significa sanar enteramente a toda la persona, tanto el cuerpo como el alma y el espíritu. O sea, no puede restringirse a una zona o una especialidad, porque eso el mismo método analítico lo hace pedazo. No, simplemente quería hacer ver, para mí me ayuda muchísimo el superar el dualismo, que es una ideología, con la dualización, que es priorizar siempre lo inferior para lo superior, y el superior debe orientar y ayudar a crecer al inferior. No sé si quieres comentar. Sí, muy acertada la acotación, complementa mucho lo que veníamos diciendo y claro, insisto en que lo que ayuda a tal propósito será entonces hacer metafísica, porque es la parte de la filosofía que reconduce las cosas a su primer principio ordenador y a la unidad, que resuelve esas aparentes contradicciones. ¿Sí? Muchas gracias. Sí. Es que superar la metafísica con la antropología trascendental, esa es mi postura. Hay trascendentales metafísicos, verdad, bondad, belleza, etcétera, y hay trascendentales personales. La persona es mucho más que un ser del cosmos, es persona. Eso es un acto de ser, en cambio lo otro es la esencia, la parte potencial. Sí, de acuerdo. La consideración de la persona es un tema de metafísica, sí, hay que abordarlo desde allí. Sí. Bien, Eugenio, como... Gracias, Roberto, por tu exposición. A mí me recordó, yo hace muchos años escribí un librito que se llama Crisis y Esperanza. Sí, lo conozco. Y la verdad que cuando lo iba escribiendo era pura crisis y nada de esperanza. Y la verdad que en las últimas 20 páginas algo hay de esperanza, que anida ahí donde la esperanza no necesita de tanto foco, ni micrófono, ni parafernalia, anida invisiblemente, por decirlo de alguna manera, y en ese sentido anida metafísicamente. Pero yo me acuerdo que si algo me quedó claro cuando leí esto de la crisis, qué sé yo, es que la crisis es un concepto complejo, súper complejo, ¿cierto? Es un concepto nómade, porque siempre está como ahí mutando, por decirlo de alguna manera. Un concepto análogo, como tú bien lo mencionabas, ¿cierto? Se predica de diferentes situaciones, pero siempre con un núcleo común. Y es también una especie de concepto esquivo, porque aprietas por un lado, pero te sale por otro. Pero pareciera ser, y esto lo digo en condicional, que si hay algo que la cualifica, es esta idea que siempre es un punto de inflexión. O me sano o me muero. O me recupero o no me recupero, ¿cierto? Sí. Y que supone un periodo de latencia, que las crisis no pueden ser eternas, o sea, las crisis económicas no pueden ser eternas, ¿cierto? Ni las crisis médicas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay como un elemento de quiebre, de ruptura. Ahora, por lo que tú planteas, al menos cuando hablaste de la crisis del desarrollo, ahí no se daría esa característica de la crisis como ruptura, como quiebre, como punto de inflexión, porque tú decías, el niño pasa a joven y el joven pasa a adulto, y claro, ahí no se daría, digamos, esta idea como más típica, común a todas las diferentes crisis, por decirlo de alguna manera. Eso por una parte. Y por otro lado, siempre se ha dicho, bueno, ¿en qué momento la historia de la humanidad no ha estado en crisis? Esta cosmovisión. La historia de la humanidad es una historia de múltiples crisis políticas, económicas, sociales, culturales, etcétera, etcétera. Ergo, no hay crisis. Así siempre estamos en crisis, no hay crisis. Por lo tanto, habría que escudriñar de otra manera para explorar o, digamos, descubrir qué es lo propio de la historia humana. ¿Tú sustentas esa tesis también de que en realidad, bueno, por lo que planteaste me parece que no, pero ¿en qué momento, no sé, salvo la Belle Époque en Europa, en qué momento la historia de la humanidad no ha sido una historia que ha estado jalonada por una serie de elementos que marcan un punto de inflexión, que pasan de una época a otra, bueno, etcétera, etcétera? Sí.
Bien, sobre lo primero, lo de las crisis del desarrollo, también hay una cierta incertidumbre, aunque, claro, porque no se pasa como con piloto automático de la infancia a la adolescencia y así cada una de las etapas de la vida, sino que es una cierta tarea que cada uno emprende, pero podría no ser exitoso en ella. En ese sentido, alguien podría quedarse como infantil o adolescente tardío porque no ha superado esas crisis de desarrollo, no las ha sabido superar con maduración. Entonces también tienen ese elemento de incertidumbre, esas crisis personales. Y sobre lo otro, la historia de la humanidad, bueno, ahí habría que hacer una especie de filosofía de la historia en la cual se aborde esto que yo insinué aquí, pero que no es el lugar de desarrollar, es que hay momentos que, como han descrito muchos filósofos de la historia, de gran apogeo de las culturas y de las civilizaciones, pero también hay decadencia. Seguramente en ese momento de apogeo de la cultura, las crisis son menos palpables o son menos dramáticas, no se vivencian como tan dolorosas. Pero sin embargo, en esos momentos de decadencia de las culturas o de las civilizaciones, ahí sí que se experimenta como un sufrimiento, como un dolor. Están todos de acuerdo en que estamos en crisis. Y de hecho, por ejemplo, ahora es tema entre nosotros precisamente porque nadie ha cuestionado de todos los que hemos hablado que en este momento es muy claro que estamos en una cierta crisis que es a la vez descrita también como un cambio de época. Pero ahí habría que hacer una filosofía de la historia. Bien, muchísimas gracias, Roberto.